Buenas tardes, mi nombre es Laura Patricia García Uribe. Trabajé con mi compañera Lesni Yani Ortiz Landines, Claudia Marcela Gamero, Ramírez y Say Antonio Martínez. Voy a hablarles sobre el objetivo de la exposición. Es comprender lo que hace un psicólogo cognitivo-conductual, relacionar y tener claro el rol de habilidades y de características. También es mirar las respuestas que dan los psicólogos entrevistados, si cumplen todas las habilidades y las habilidades que corresponde a un psicólogo conductual. Para esto debemos tener en cuenta que un psicólogo de esta rama debe comprender, tratar y prevenir los problemas de la salud mental. Así también dar un diagnóstico. También veremos una serie de encuestas que realizaremos, pero más que todo nos enfocaremos en las entrevistas dadas por los psicólogos. Sigue, compañera. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Marcela Gamero Ramírez. Yo les voy a hablar sobre el cuadro de las conclusiones que le realizamos a nuestros psicólogos. En este cuadro vamos a ver qué es la entrevista clínica. En las conclusiones que pudimos sacar, de acuerdo a lo que nos dijeron nuestros entrevistados, es que esta es una herramienta que se utiliza el psicólogo clínico en el proceso de intervención, donde el entrevistador puede obtener información fiable, útil, de primera mano de nuestro entrevistado, ya que es donde el paciente puede abrir sus sentimientos, preocupaciones, problemas y tener un espacio solo para él. Se sentirá libre de expresar lo que siente. ¿Cuáles son los objetivos de la entrevista clínica? Concluimos que uno de los objetivos más importantes es conocer la personalidad del paciente, saber lo que trae, qué lo trae a esta consulta, qué le molesta en este momento, con qué no está conforme. Y lo más importante es que haya mucha empatía entre el entrevistador y el entrevistado. ¿Cuál es la diferencia entre una entrevista clínica desde el enfoque cognitivo-conductual? De acuerdo a nuestros psicólogos, al aplicar cualquiera de estos enfoques, todo depende del paciente, de lo que esté necesitando en ese momento. No podemos decir de una vez que vamos a utilizar nuestro enfoque cognitivo o conductual. Esto depende a cómo se vaya el transcurrir de la entrevista, cómo se vaya ejecutando y vayamos analizando pues de mejor manera a nuestro paciente, y en este momento podemos definir cuál es el mejor tratamiento para él. También recordemos que el enfoque cognitivo son todos los procesos mentales, como la memoria, la percepción, la sensación, el raciocinio, y el enfoque conductual se trata más de la conducta observable, del aprendizaje. ¿Qué aspectos son importantes a considerar en la entrevista clínica? Nuestros psicólogos coinciden con que el aspecto a considerar en una entrevista clínica es conocer la información del paciente, que él coopere brindando esta información confiable, sincera. Debemos conocer su entorno familiar, social, académico, laboral, si está trabajando, conocer su personalidad. Que él se sienta muy confiado y muy tranquilo con el entrevistador para que empiece a hablar y no se sienta intimidado al momento de responder las preguntas que se puedan estar haciendo en ese momento. ¿Qué modelo teórico cognitivo-conductual refiere en su abordaje como psicólogo? Fue una de estas preguntas. La conclusión de nuestros psicólogos es que prefieren el modelo del aprendizaje, donde se observan las conductas, los comportamientos de los pacientes. ¿Qué es importante? ¿Qué importancia tiene el genoma familiar? Eh, la conclusión que sacamos es que es una herramienta muy útil, ya que para el psicólogo es importante conocer la estructura familiar del paciente. Ahí podemos saber si para nuestro paciente es importante, si hubo algo relevante en su vida, como la muerte de un ser querido o el nacimiento de alguien que significó mucho para él. Entonces es muy importante esta herramienta. ¿Cuáles pueden ser las preguntas claves que se realizan en la entrevista clínica que pueden guiar al diagnóstico y la intervención desde el enfoque cognitivo-conductual? En esta parte, lo importante de la entrevista clínica es que el paciente tenga empatía con el psicólogo, como lo habíamos dicho anteriormente, que pueda sentirse en confianza. Siempre debemos llamar a nuestro paciente por su nombre durante toda la entrevista.
es importante porque esto hará que él se sienta más tranquilo y empezar a hablar de todo lo que se le pregunte. Podemos hacerle preguntas cerradas, preguntas abiertas, y una pregunta puede llevar a la otra. Tenemos que hacer que esta entrevista no se vuelva monótona, que el paciente no se canse, que no se aburra, y así podremos llevar una entrevista amena. Y lo importante es llegar a una hipótesis para brindarle una buena atención y un buen tratamiento a nuestro paciente, que es lo que queremos realmente. También les voy a hablar de la entrevista clínica que le hicimos a la estudiante tímida. ¿Cuáles son los pasos más importantes? Entonces, debemos empezar pues con los datos personales de este paciente, que son el nombre, la edad, ocupación, si estudia, si trabaja. Que hablar también del entorno familiar, por quién está conformado, con quién vive en ese momento, qué lo motivó a la consulta, cómo es su personalidad, qué le preocupa, si tiene algún síntoma, cuáles son estos síntomas, en qué momento presenta estos síntomas. Es muy importante que sepamos esto, con qué frecuencia, si ha tenido si ha presentado síntomas similares, algún familiar, si se relaciona fácilmente, si tiene amigos, cómo es su entorno social, es importante, si esta persona se siente rechazada, si se siente apoyada por su familia, si ya había buscado un apoyo psicológico, y lo importante es si esta persona quiere ayuda. Debemos tener presente esta respuesta, porque es en el momento que podemos nosotros intervenir como psicólogos y esperar que esta persona quiera nuestra ayuda, y así poderle brindar pues lo que él espera y que se sienta mejor. En esto, bueno, después de mi intervención sigue nuestro compañero Say Antonio. Bueno, buenas tardes, docente y compañeras. Mi nombre es Say Antonio Martínez Navarro, perteneciente a este agradable grupo. Yo vengo a exponerles sobre la pregunta o el interrogatorio que tiene que ver con la articulación de las respuestas de los entrevistados con los modelos de la psicología cognitiva y conductual. Agradeciéndole al resumen a la compañera Marcela, que acaba de hablar sobre las conclusiones obtenidas sobre el cuadro de preguntas-respuestas de lo que tiene que ver con la entrevista clínica, y al querer articular las respuestas en esta exposición, debemos entender que los profesionales de salud consultados tuvieron unas respuestas muy similares, puesto que ellos obviamente manejan el mismo ámbito, la misma rama. Entonces debemos entender que aquellas respuestas fueron enfocadas siempre a encontrar o a darle un sentido a la entrevista clínica como aquella herramienta fundamental para poder entablar una primera comunicación con el cliente, para este caso el paciente. También debemos entender que la entrevista clínica, aparte de ser una herramienta vital, como ya lo acabo de mencionar y como lo mencionó la compañera, es algo que protocolo se debe mantener para poder entender y abordar el problema que acude a esta persona. Toda vez que desde su comportamiento debemos entender si vamos a hablar de lo que es lo conductual o de lo que es lo cognitivo, ¿sí? Dos corrientes muy importantes, una más añeja que la otra, puesto que el cognitivo salió a la voz o salió a la vida un poco después, en los años 1900, mientras que la otra comienza en los 1800. Entonces, podemos dar así que pues ser una corriente más futura. Hubieron nuevos conceptos, puesto que ellos manejaran todo lo que era la parte cognitiva, haciendo alusión a lo que es la memoria, la inteligencia, la percepción, procesos muy importantes. Y es aquí donde estas dos corrientes chocan una de la otra, puesto que la conductual está enfocada al estudio observable de la persona, de la conducta, cómo aprende y cómo responde, dependiendo de las situaciones y de su entorno social. Mientras que los procesos cognitivos es un proceso más avanzado,
que vamos a utilizar inclusive máquinas para poder interpretar y leer algunos conceptos. Es importante diferenciar que los procesos cognitivos interpreta a través de los procesos mentales aquellas respuestas que la persona va adquiriendo. Entonces, el profesional o el terapeuta es ahí donde ellos tienen que tener la capacidad, la sagacidad de entender, comprender empáticamente qué le está pasando a nuestro cliente para así abordarlo y en su efecto poder ayudar en este proceso. Lo llamo yo absorber positivamente lo que la otra persona le quiera brindar. Es así como doy fin a mi interpretación y le doy paso a la siguiente compañera. Leslie, por favor. Laurita, si quieres sigue con tu punto mientras nuestra compañera Leslie pues parece que perdió la señal. Listo. Lo que voy a hablar sobre las características que debe tener un psicólogo cognitivo. Debe ser una persona pues totalmente sincero, pues que su bienestar no sea fundamental, o sea, que no tenga como ganancia entre las cosas que la persona o el paciente le vaya a decir. Algo que se debe que evitar es curiosear la parte de la vida del paciente, que no tenga que ver exclusivamente con con el proceso de intervención que se va a hacer con el paciente. Tampoco puede utilizar un rol de poder o autoridad para mostrar ningún tipo de superioridad ni influir sobre decisiones o valores que no se relacionen con los objetivos terapéuticos. También no se puede centrar en las dificultades del paciente que tenga que ver con los problemas propios de la terapia. Y algo que se debe que tener muy en cuenta y que hay que aplicarlo es que acepten y respeten los distintos estilos de vida, sabiendo que todos tenemos pues aspectos positivos que podemos desarrollar. Saben cuáles son sus propios recursos y limitaciones profesionales y personales. Esto no quiere decir que como psicólogo no tengamos problemas. Lo que quiere decir es que si son lo suficientemente importantes y sabemos buscar ayuda para solventarlos o derivar el paciente en el caso que se debe referir las limitaciones profesionales, o sea, más o menos saber cómo hasta qué línea cruzar con el paciente, no, pues no, ni acusarlo ni nada que esto le parezca. Las características de un buen terapeuta son la cordialidad. Cuando hablamos de cordialidad no nos referimos a expresarnos con interés o aprecio o ánimo o aprobación por su paciente. La competencia también es muy importante, la capacidad de resolver los problemas por lo que una persona acude a la terapia. Por tanto, pues implica también las habilidades terapéuticas como el conocimiento y el dominio de las técnicas correctas que se deben utilizar en la intervención. Ser confiable y saber transmitir la confianza a sus pacientes. Ser atractivo como característica que se transmite a través de la cordialidad y la amabilidad. Saber qué grado de directividad expresar con quién y en qué momento de la evaluación e intervención terapéutica. Y otra característica también muy importante es que debe cultivar, ser flexible, conocer contextos, por ejemplo, socioculturales distintos y recibir una formación a nivel teórica y práctica sobre la psicología cognitiva conductual. Las habilidades que un psicólogo debe tener es, por ejemplo, un aspecto fundamental de la situación terapéutica es la relación que vas a establecer con tu paciente. Y de ello depende gran parte de tu estilo terapéutico. Para establecer una buena relación en terapia, necesitas dominar un conjunto de habilidades y terapias. También la simetría. Debes centrarte completamente en las necesidades de tu paciente. No ser altruista. O sea, más o menos es como psicólogo que cobras por ejemplo, cobrar por tu trabajo lo que se debe cobrar.
manejar las reglas de funcionamiento. Listo, esta es mi exposición. Bueno, Sigue la estamos siguiente esperando pues compañera. a nuestra compañera Leslie, pero no se ha conectado. Mientras ella de pronto se puede conectar, voy a hablarle de las conclusiones que sacamos en este trabajo, pues, que era basado en la entrevista clínica. Aprendimos sobre la entrevista clínica direccionándola hacia los enfoques cognitivo-conductual, los cuales son de suma importancia en el campo de la psicología. Estudiamos cómo empezar una entrevista clínica, cómo crear empatía con nuestro cliente, vimos el paso a paso de la entrevista y lo más significativo fue la retroalimentación que tuvimos con nuestras entrevistas con los psicólogos, porque pudimos observar, ver, analizar el punto de vista de cada uno de ellos. Entonces, esto fue realmente importante porque vimos los distintos modelos de la psicología cognitiva conductual. También analizamos cómo los profesionales podemos aplicar, cómo pueden aplicar sus conocimientos en pro de ayudar a las personas a su mejoramiento mental. Esto realmente es bastante significativo para que las personas se sientan tranquilas, para que puedan expresar sus sentimientos. Este es un espacio para eso. En eso se basa la entrevista, que la persona se sienta libre de expresar lo que siente, con lo que no está conforme en ese momento. La importancia también del genograma. Vimos que es una herramienta bastante importante para el psicólogo, porque ayuda a comprender más el espacio familiar de este paciente. Más que todo está marcado en cómo ha sido pues la evolución de la familia. También podemos concluir en esta entrevista clínica que es una herramienta de gran ayuda para el psicólogo, como lo dijimos anteriormente, donde buscamos ayudar a las personas para que tengan una vida mental sana y encuentren el equilibrio. Eso es lo que realmente se busca, y para que encuentren la aceptación de ellos mismos. Es lo primordial, y así puedan vivir unas vidas más plenas. Esta es la conclusión de nuestra exposición. Esperemos unos minuticos a ver si se conecta nuestra compañera Leslie, que es la que hace falta por su aporte. Yo creo que vamos a cerrar nuestra exposición y pues le vamos a dar el espacio a nuestra compañera Leslie para que ella envíe un link con la parte de ella. Creo que es lo mejor. No sé ustedes qué piensan en estos momentos, si esperamos o que ella envíe un link con la parte de su exposición. Pues me parece. Es lo mejor porque no sabemos cuándo. Sí, creemos que tiene falla pues en la comunicación, en la señal. Igual muchísimas gracias compañeros por el tiempo y muchas gracias por participar en la exposición. Gracias.